Saludos y bendiciones para todas las familias que nos escuchan por este medio. Damos gracias a Dios por tu vida, esperando que esta palabra sea de bendición a tu vida, ayude a aumentar tu fe, ayude a ese crecimiento espiritual que tanto anhelamos, aquellos que ya estamos en Cristo Jesús y aquellos que están escuchando la palabra, esperando que esta palabra pueda tocar tu corazón y llevarte a un cambio en tu vida, un arrepentimiento. Pero antes de ir a la palabra de Dios, me gustaría hacer una oración. Quiero que me acompañes a orar en este momento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la honra, Padre, sabiendo que tú eres digno, Padre. Hoy ponemos nuestra vida en tus manos, nuestro corazón, todo nuestro ser delante de ti, Padre, esperando que al final de esta palabra tu nombre sea glorificado, Señor. Que esta palabra dé fruto, produzca fruto en nuestra vida, en nuestro corazón, frutos que glorifiquen tu nombre, Señor. Pedimos en este día que sea tu Espíritu Santo, Dios, obrando, tocando nuestros corazones para la gloria de tu nombre, Señor. Disponemos este tiempo y disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser para la gloria de tu nombre, mi Dios. Amén. Muy bien, quiero agradecer a Dios que nos da la oportunidad de volver a estar en este lugar para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero tocar un tema pues muy hermoso de parte de Dios. Creo que en este tiempo, a cómo están las cosas, necesitamos escuchar la palabra de Dios, escuchar el consejo de Dios, ser sensibles a la palabra de Dios, prestar atención, prestar oído a lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Dios, a través de toda la historia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, en toda la palabra de Dios podemos ver ese amor de Dios, esa insistencia de Dios con el hombre, tratando Dios de que el hombre pueda atender a la voz de Dios, pueda hacer caso a la palabra, a la voz de Dios. Dios quiere mantener y ha querido mantener siempre una comunión cercana con el hombre, con su creación, y sobre todo con aquellos que hemos creído en su palabra, que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, Dios quiere seguir obrando, trabajando, tratando en nuestras vidas de una manera muy, muy cercana. Pero a través de la historia nos damos cuenta que ha sido difícil, en verdad. Puedo decir que a Dios, y no porque Él no pueda o no tenga el poder o la autoridad para hacerlo. Claro que Dios tiene el poder y la autoridad para hacernos volver a Él. Pero Dios espera de nosotros que lo hagamos porque en verdad le conocemos, porque en verdad le amamos a Él. Dios no puede forzarnos así como para, a ver, mira, quiero que me escuches. Quiero que pongas atención a lo que te voy a hablar, a lo que te voy a decir. Dios espera que nosotros lo hagamos voluntariamente, por un anhelo, por un deseo en nuestro corazón de buscar a Dios, de buscar quién es realmente nuestro Creador, quien nos dio la vida, quien nos engendró desde el vientre de nuestra madre y nos ha cuidado hasta el día de hoy. Dios quiere que de alguna manera podamos como hombres esforzarnos y buscar a Dios, a nuestro Creador, para que una vez que entendamos podamos glorificar el nombre de Dios, podamos exaltar su nombre. Pero vemos a través de la historia que esto ha sido difícil, complicado. Para el hombre buscar a Dios y Dios esperando de alguna manera que el hombre reconozca a su Creador.
La palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Ahí en el versículo 3. Quiero poner este pasaje de la Escritura como base a lo que estaremos hablando y compartiendo en este tiempo. Pero desde el capítulo 6, del versículo 1, está hablando que en el hombre, en el corazón del hombre no ha estado buscar a Dios. En el corazón del ser humano ha estado alejarse de Dios, hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Y dice la palabra de Dios en este versículo 1, vamos a leer desde el 1. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿El hombre es qué? El hombre es carne, es materia. El hombre es polvo. Y eso le queda claro a Dios. Y él dice: no contenderé con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Desde ese momento Dios estaba poniéndole un tope a la vida del hombre, a la vida del ser humano. Serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjate bien cómo Dios describe a través de este libro de Génesis el principio de la creación. ¿Cómo ha sido el desarrollo del hombre, del ser humano, desde este momento? Desde ese momento ya existía la maldad. El hombre rebelarse con su creador, no querer obedecer, no querer acatar las reglas, los mandamientos, los principios que Dios ha establecido a través de todas las generaciones. El hombre ha tratado, el hombre se ha rebelado, ¿sí? Al hombre, al ser humano le ha costado sujetarse, someterse a esos principios de Dios, a esas reglas de Dios que Dios establece, como hasta el día de hoy. Han pasado 6,000 años ya y parece que es la misma historia. Han pasado generaciones tras generaciones y lo mismo, el hombre contra su creador, el hombre rebelándose contra su creador, no queriendo reconocerlo, no queriendo darle gloria, honra, no queriendo dar de sí, reconociendo a su Dios, a su creador, rebelándose, levantando otros dioses, dando lugar, dando honra, dando honor a otras cosas, menos a Dios. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios en este pasaje dice, en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué miró Jehová, Dios? ¿Qué miró? ¿Qué fue lo que miró Dios desde aquel momento?
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Quiere decir que las cosas no han cambiado. No ha habido una mejoría. No ha habido una mejora. Entonces, a través de toda la historia ha sido lo mismo. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Escuchemos la palabra de Dios. No había en el corazón del hombre buscar a Dios, adorar a su creación, a su creador, perdón. No existía eso en el corazón del hombre. Era hacer lo malo y hacer lo malo y solamente lo malo. La naturaleza humana, la naturaleza del hombre a rebelarse con su creador, estar en contra de su creador. Eso ha existido a través de toda la historia. Si hoy estamos en el camino de Dios, si hoy estamos en la palabra de Dios, es porque dice la misma Escritura que la gracia, la misericordia de Dios son tan grandes para con el hombre. Muchos de nosotros nos rebelamos, nos rehusamos a querer entrar a las cosas de Dios, entrar al camino de Dios. Nos ha costado y a muchos nos sigue costando. Porque por naturaleza el hombre tiende a hacer lo malo, a rebelarse, a no obedecer órdenes, a no ser obediente, a no ser sensible a la voz de Dios, a la voz de nuestro Creador. Y la palabra de Dios dice en el versículo 6: y se arrepintió Jehová. ¿De qué se arrepintió Dios? De haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. A Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. ¡Qué tremendo esto! A Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque el hombre no quiso, no ha querido reconocer a su Creador, no lo ha querido ver como ese Dios sobrenatural, como ese Dios poderoso, como ese Dios creador de todas las cosas, de todo lo que existe. Realmente Dios es tan grande, tan poderoso, que no hay otro Dios que le iguale. No hay otro Dios que sea como Él. Tú y yo somos hijos de Dios ahora. Tú y yo conocemos su palabra. Nos ha sido revelada su palabra por medio de su Espíritu Santo. Y aún así muchas veces nos cuesta obedecer. Nos cuesta reconocer a nuestro Dios. Nos cuesta alabarlo, adorarlo, exaltarlo, darle la gloria a Él. Porque la naturaleza humana es tan dura. Pero a través de toda la historia, Dios nos ha mostrado que Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar y transformar la vida del hombre. Eso nos queda claro y le damos gloria a Dios por eso. Muchos de nosotros nos rebelamos en contra de Dios, pero ahora alabamos el nombre de Dios. Ahora glorificamos el nombre de Dios. Muchos de nosotros vivimos, caminamos varios años de nuestra vida sin Dios en nuestro corazón, lejos de Dios, alejados de la palabra, de sus promesas, pero ahora estamos en Cristo. Gloria a Dios por eso. Alabado sea el nombre de Dios.
Porque aun cuando nos hemos rebelado, Dios no ha desistido. Dios siempre ha estado ahí de alguna u otra manera, volviendo nuestro corazón hacia Él, volviendo nuestra mirada hacia Él. Porque el amor de Dios es grande. La misericordia de Dios es muy grande. Dios se arrepintió y le dolió en su corazón haber hecho al hombre en la tierra. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Vuelve a decir: pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hubo un hombre en toda aquella generación que halló gracia delante de Dios. Aquellos que estamos en Cristo Jesús, en el camino de Dios, deberíamos sentirnos privilegiados, orgullosos, dándole gloria a Dios, viviendo en santidad, en comunión con Dios, amándole, sirviéndole con todas nuestras fuerzas, por la obra que Él ha hecho a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, como tú y yo la hemos encontrado. ¿Cómo no vivir los días de nuestra vida agradecidos con Dios, reconociéndole a Él en todos nuestros caminos? La palabra de Dios nos lleva a este salmo. Mira, quiero que me acompañes al Salmo 32. Me encanta este salmo porque habla de ese amor de Dios. No puedo leer todo el salmo por el tiempo, pero nos vamos a ir hasta el versículo 8. Salmo 32, 8. Es un salmo de David. Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios nos ha venido hablando en unas prédicas atrás de andar en el camino, de volver al camino de Dios. Dios no se equivoca, Él conoce, Él sabe la necesidad que tenemos. Él conoce la palabra que necesitamos escuchar. La prédica anterior fue de andar, de buscar el camino. Y hoy Dios nos vuelve a llamar de esta manera, porque es el tiempo. Es el tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de meditar en nuestro caminar. Cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando nuestra vida, nuestra comunión, nuestra relación con Dios, cómo está. Dios es grande en misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Imagínate que Dios no fuera grande en misericordia. Muchos de nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Pero gracias a Dios por ese amor y por su misericordia, que a través de su palabra nos deja este mensaje a través de David. Mira: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Pero viene algo muy fuerte. En el versículo 9 dice: no seáis como el caballo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
No seas como ¿quién? Como el caballo. O como el mulo, sin entendimiento. ¡Qué tremendo! No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. La naturaleza de un animal, la naturaleza de un caballo, pues es un animal bronco, un animal sin entendimiento. Un animal que tiene que pasar un proceso de amansamiento. Los que son charros saben bien de todo esto. ¿Cómo es el proceso que se lleva en un caballo? Hasta hacerlo un caballo mansito, al cual se le pueda poner una silla y montársele con toda confianza y cabalgar por los campos. Pero es todo un proceso. No es algo fácil. Y el salmista en este salmo habla a su pueblo, a la iglesia, al cristiano, al hombre, al ser humano. ¿Por qué nos tiene que comparar o por qué tiene que usar estas palabras de esta manera, comparando la vida de un caballo? No seáis como el caballo o como el mulo, poquito peor. Esa frase que se usa en el mundo. Tercos como una mula. No podemos ser tercos. No podemos ser personas tercas. No podemos ser necios. No podemos ser como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Somos seres humanos, creados a la imagen y semejanza de Dios. No solamente eso. Ahora los que hemos creído en Dios, tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ayuda, que ha sido puesto en nosotros para guiarnos al Padre, para guiarnos a nuestro Creador, para hacer su voluntad y ya no la nuestra, sino la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es agradable y es perfecta. La voluntad del Padre no es como la nuestra. Muchas veces nuestra voluntad va en contra de la voluntad de Dios. Y a veces llegamos a creer y a pensar que es la correcta. Pero nos equivocamos. Y al menos en este pasaje de la Escritura dice: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabestro y con freno. Son herramientas, el cabestro, el freno son herramientas para domar a un animal bronco. Y solamente de esa manera, el que conoce un poco de esto, el freno es lo único que puede sujetar a un animal. ¿Sí? Es un freno, es un fierro que va en el hocico del animal, ¿verdad? Y que cuando le jalas, lleva un puente, ese fierro lleva un puente. Hace esto, comprime la lengua y aparte en el paladar del hocico del animal. Por eso es que se detiene. De otra manera nada lo puede sujetar. Qué tremendo ejemplo nos pone en este salmo para decirnos: pueblo de Dios, iglesia de Dios, hombre, persona que estás ahí escuchando la palabra de Dios, ya no seas sin entendimiento. Es tiempo de decirle: Dios, cambia mi forma de pensar, mi forma de ser. Si he sido terco, he sido duro en este tiempo, he caminado sin el entendimiento tuyo en mi vida, Dios, es el tiempo que te pido que me ayudes. Reconozco que necesito tu ayuda, Dios. No me dejes andar en mis propios caminos, Dios.
Y Dios hará una obra maravillosa sin duda en tu vida o en mi vida o en la vida de todos aquellos que estamos escuchando esta palabra. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tenemos que darle nosotros ese lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Escucha bien. Tenemos que darle lugar a la palabra que Dios está hablando en este tiempo. No seas sabio en tu propia opinión, dice el Proverbios. Teme a Dios, apártate del mal, haz el bien. No seas sabio en tu propia opinión. Deja que la palabra de Dios haga la obra en tu vida, en tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios haga esa obra maravillosa en tu vida. Y que seas un hombre, una mujer, un joven, persona diferente. Que puedas dejar ese mundo, ese camino de pecado, ese camino que te puede llevar a la muerte. Lo puedas dejar y buscar el camino de Dios. Entender la palabra en este tiempo. Dios nos está hablando por medio de su palabra. No podemos seguir caminando sin el entendimiento, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de la palabra de Dios. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, nunca podremos hacer la voluntad de Dios. Seguiremos haciendo nuestra voluntad y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que hagamos su voluntad y no la nuestra. ¿Sí? Aún la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus discípulos que se hiciera la voluntad del Padre, así como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el propósito, que la voluntad de Dios se establezca aquí en la tierra, como en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres procedan a un arrepentimiento, que todos los hombres reconozcan a Dios como su creador, vuelvan su corazón a Él, que en vez de maldad existe el bien en el corazón del hombre. Para la mente humana es difícil eso. Un hombre que ha vivido su vida en el pecado, en el mundo, en la maldad, en la violencia, haciendo y deshaciendo por todos lados. Pero vemos y hemos escuchado testimonios de hombres que han sido transformados por el poder de Dios. Su vida ha sido cambiada por el poder de Dios, porque Dios es el único, escúchame bien, Dios es el único que puede cambiar y transformar la vida cuando el hombre le cede su voluntad, cuando el hombre reconoce y dice: Dios, no puedo más. Hay personas que tienen que tocar fondo para reconocer que hay un Dios. Hay personas que en el hecho de la muerte, ahí es donde tienen la oportunidad aún de reconocer que Jesús es Dios, arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Cristo. Pero ¿por qué esperar un momento así en nuestra vida? ¿Por qué tocar fondo para reconocer que hay un Dios que nos ama, que hay un creador que espera que nosotros hagamos su voluntad, cumplamos el propósito por el cual Dios nos dio la vida? Es difícil para el hombre cuando no le ha entregado su vida a Cristo, cuando no ha rendido su vida a Cristo. Es difícil, pero tampoco no es imposible. Jesús es el mejor ejemplo a seguir. Jesús no vino para hacer su voluntad. Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Como usted y un servidor estamos en este
en este mundo, en este planeta Tierra, no para hacer lo que nosotros queremos, es para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para cumplir ese propósito de Dios aquí en la tierra. Y Dios nos da cierto tiempo, ciertos años de vida, nos da esa maravillosa oportunidad, porque después de esto pasaremos a donde será la eternidad. Si logramos hacer la voluntad de Dios, si logramos entender los planes, los propósitos de Dios, gloria a Dios, estaremos con Él por la eternidad. Pero si no, viviremos lejos de Dios, viviremos separados de Dios. Yo no quiero vivir lejos, separado de Dios. Yo no quiero estar en un lugar de castigo, en un lugar de tormento. Yo quiero estar en la presencia de Dios, como creo que usted también quiere estar en la presencia de Dios. Pasar la eternidad en la presencia de Dios. Jesús nos deja este ejemplo ahí en el libro de Lucas. Es un pasaje de la Escritura muy conocido. En el libro de Lucas, capítulo 22, verso 39. Gloria a Dios. Verso 39 dice: y saliendo se fue, está hablando de Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Jesús dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Escuchemos las palabras de Jesús. En un momento de dolor, en un momento de agonía, donde quizás su carne llegó a sentir ese momento de no pasar por el dolor, por el sufrimiento. Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Escucha bien, Jesús mismo en ese momento, él sintió el dolor de lo que iba a pasar, de lo que iba a tener que sufrir. Pero al mismo momento reconoce y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es lo mismo que pasa y que sucede en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Cuando tu fe está puesta en Dios y aún estás pasando pruebas, momentos difíciles en tu vida, pero tú decides hacer la voluntad de Dios, aunque el enemigo venga y te diga que no es correcto lo que vas a hacer, que es injusto lo que te están haciendo, pero tú vas a hacer la voluntad de Dios. A lo mejor te vas a tener que humillar, a lo mejor vas a tener que hacer algo en tu vida. Va a venir de parte de Dios el poder del Espíritu Santo sobre tu vida para fortalecerte, porque Dios, al final de toda prueba y de todo lo que podamos pasar, espera Él de parte nuestra que hagamos su voluntad, hagamos lo correcto.
Que el nombre de Dios sea bendito, sea glorificado a través de nuestras vidas. Y Él va a enviar, en este caso, dice que vino un ángel para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Qué hermosa enseñanza, qué hermoso ejemplo de parte de Jesucristo nuestro Señor. En el momento más difícil decidió hacer la voluntad del Padre. Él no se doblegó. Él no permitió en ese momento el desánimo. Él reconoció a Dios. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso ejemplo para nosotros. Hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios, el Padre, y no la nuestra. Ahora, ¿qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad en el hombre? ¿Qué es la voluntad en el ser humano? La voluntad es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Escucha bien. La voluntad humana es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Es decidir, ordenar. Fíjate bien, ordenar tu conducta. Jesús decidió en ese momento donde quizás su carne le decía: no, va a ser muy doloroso, va a ser muy fuerte. Él decidió ordenar su propia conducta y decir: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Padre. Qué hermoso que nosotros como cristianos, como personas, como hijos de Dios, cuando enfrentamos la tentación, cuando viene el pecado, cuando viene una oportunidad para hacer lo malo, lo incorrecto, cuando viene algo, la oportunidad para juzgar, para desquitarte de alguien que te hizo mal, puedas detenerte un momento y decir: no voy a hacer mi voluntad. La voluntad de Dios es lo que voy a hacer. Y en vez de odiar, de aborrecer, de levantar un juicio, un chisme contra alguien, tú oras, tú lo bendices. Lejos de hablar mal, hablas bien de aquella persona. Eso es hacer la voluntad de Dios. Si el enemigo te presenta el pecado, tú vas a decidir si hacerle caso al enemigo o hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que seamos santos, que vivamos en santidad, que el hombre sea fiel a la esposa, que la esposa sea fiel a su esposo, que los jóvenes no vivan en fornicación, que el hombre no viva en el adulterio, que el hombre no esté llenando su mente de pornografía. Pero cuando se te presenta la oportunidad ahí, tú decides hacer la voluntad de Dios o hacer tu voluntad. Por eso es que Dios, a través del salmo que acabamos de leer, nos habla
No seamos como el mulo, no seamos como el caballo sin entendimiento, que tenemos que ser tomados a la fuerza. No, Dios quiere que seamos naturales, que desde nuestro corazón nazca el amar a Dios, no porque alguien nos tenga que decir, ama a Dios, vive en santidad, no maldigas, no odies, no aborrezcas. Que a través de la obra de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, eso vaya siendo algo natural, algo que produce el Espíritu de Dios, algo que está produciendo la palabra de Dios en tu vida. Las cosas así no funcionan. Cuando tú más tratas de evitarle algo a una persona, más lo hace. Por eso a través de la historia han pasado ya casi 6,000 años y Dios sigue luchando, esperando. Dios ha sido paciente con nosotros, con su creador, con su pueblo, con su iglesia, esperando que reaccionemos, esperando que actuemos con el entendimiento, con la sabiduría que Dios nos ha dado, con el conocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere que actuemos de esa manera, porque entonces el nombre de nuestro Dios será glorificado, el nombre de nuestro Dios será exaltado. Ahí en el Salmo 34 hay un pasaje hermoso, mira. Dios a través de su palabra nos deja ver cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Hacer su voluntad o hacer la nuestra? En el Salmo 34, versículo 12, dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Escucha bien con qué palabras. ¿Quién es el hombre que desea vida? Dios, a través de este salmo, haciendo esta pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién? ¿Quién es ese hombre? Alguien puede levantar su mano y decir: yo soy ese hombre que desea vida, que desea ver el bien de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, en todo lo que yo haga. Quiero ver el bien de Dios. ¿Quién? Qué hermoso salmo. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Si hay algún hombre que esté escuchando esta palabra y dice: yo soy ese hombre, yo soy esa mujer, gloria a Dios. Si hay un joven, una señorita, un niño diciendo: yo quiero ser ese hombre, esa mujer que desea vida, que desea ver el bien de Dios en mi caminar, en mi diario vivir, quiero ver esa vida de Dios. Hay un requisito para esto, un requisito para ver el bien, para ver la bendición de Dios. Versículo 13 dice: guarda tu lengua del mal. ¿Qué tienes que hacer? Guardar tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Qué hermoso. Qué hermosa palabra de parte de Dios. ¿Tú deseas ver la vida? ¿Deseas muchos días para ver el bien?
Yo anhelo eso. Dios me dice a través de esta palabra: guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien. Fíjate bien, apártate del mal, haz el bien, y la bendición de Dios vendrá sobre tu vida. Verás el bien de Dios en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. La bendición de Dios estará sobre tu vida. Pero guardar nuestra lengua del mal, yo te pregunto, ¿es fácil? No. No es fácil. Si hay algo que el hombre no puede domar, es la lengua. Es la lengua. Es una de las cosas que el hombre, a través de toda la historia de la Biblia, no ha podido controlar, no ha podido domar. En Santiago capítulo 3, el apóstol Santiago dice en su carta, en el capítulo 3, verso 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes? Todos. Todos ofendemos muchas veces. Fíjate bien, porque si queremos ver días de vida, ver el bien de Dios, el único requisito es que tenemos que frenar nuestra lengua. Y eso es parte de hacer la voluntad de Dios el Padre. Es parte de lo que venimos hablando. Hablar con entendimiento, hablar con sabiduría. Cuando entendemos la palabra de Dios, entonces cambia nuestra forma de hablar. El esposo habla bien a la esposa. La esposa habla bien al esposo. Los padres hablan bien a los hijos. Los hijos hablan bien a los padres. Pero cuando no se tiene dominio sobre la lengua, vamos a escuchar ahorita qué dice el apóstol Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Wow. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de ¿quiénes? De los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Dice nosotros, el hombre, el ser humano, le pone freno al caballo y lo doma, lo educa, lo mueve para donde aquel jinete quiere, por medio de un freno. Por eso el salmo atrás que leímos nos habla a nosotros y nos dice: no seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con un cabresto, con un freno para domar, para ser domados, porque si no, nadie se les acerca. Qué tremendo esto. Cuando nosotros como personas nos damos cuenta de alguien que le gusta el chisme, siempre estar criticando, siempre estar murmurando, siempre estar hablando mal de las personas, pues marcamos nuestra línea, ¿no? Y qué tremendo que nuestras amistades se retiren porque
No podemos sujetar nuestra lengua. No podemos dejar el chisme, la crítica, la murmuración. Entonces, lejos de ver la vida de Dios, lejos de ver el bien, la bendición de Dios, viene maldición. Viene maldición. Viene un juicio cuando no controlamos nuestra lengua. Cuando lejos de hablar bendición, hablamos maldición, pues vamos a recoger, vamos a recibir el fruto de aquello que hablamos, tarde que temprano. Tenemos que tener cuidado con esto. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, son llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué ejemplo nos pone el apóstol Santiago? El freno en la boca del caballo para domarlo y un timón muy pequeño para dirigir un barco, un crucero en medio del océano. Así también la lengua es un miembro pequeño. La lengua es un miembro muy pequeño. Dijo alguien por ahí, es el miembro que no tiene hueso. Un pedazo de carne ahí. Si lo usamos para bien será de bendición, pero si lo usamos para mal, cuidado. Puedes matar y puedes destruir. Puedes poner maldición por tu boca. O puedes poner bendición. Pero hablando de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros bendigamos, que no maldigamos, que bendizcamos. Bendice. Al que te maldiga, bendícelo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el tema, parte del tema de lo que estamos escuchando hoy. Dejarnos guiar por Dios para poder hacer su voluntad. Pero para poder hacer la voluntad nos encontramos con esto. ¿Quieres ver días de vida? ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver la bendición? Una sola cosa tienes que hacer: dejar de hablar lo malo. Y entonces la palabra nos lleva a esto. ¿Cómo puedo dejar de hablar, de hacer lo malo? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua hace que el hombre hable cosas grandes, que el hombre se engrandezca, que el hombre diga: yo es que yo soy, es que yo puedo, es que sin mí, es que esto, es que aquello. Y el hombre inflamando su ego, su orgullo. Dios no quiere eso. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. ¿Qué es la lengua? Un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¡Qué tremendo! La lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando no se tiene el control, el dominio,
La misma lengua es inflamada por el mismo infierno. Porque con esta lengua podemos maldecir, podemos bendecir, podemos dar vida o dar muerte. La voluntad de Dios es que declaremos bendiciones. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre, el ser humano por naturaleza, no está en las cosas de Dios, no está en las cosas espirituales de Dios, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que sale de la boca del hombre? Maldad, maldición, odio, rencor sobre las personas, sobre los seres humanos. Dice aquí, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de reptiles y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. La lengua de todo animal ha sido domada. Pero escucha esto, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Qué tremendo! La lengua llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué clara está esta palabra. Si queremos ver la vida, queremos ver días buenos, queremos ver la bendición de Dios, tenemos que educar nuestra lengua. Que nuestra lengua hable bien. Tenemos que asegurarnos de eso, amados hermanos, persona que me están mirando. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Cambia tu forma de hablar. Ya no maldigas, ya no critiques, ya no murmures, ya no juzgues a nadie. Eso solamente lo hará Dios. Dios es el único que puede juzgar a los hombres. Tenemos que dejar el chisme a un lado. Pero es que no es chisme, pastor. Tenemos que dejar muchas cosas. Dios quiere bendecir a su pueblo, a su iglesia. Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad y no la nuestra. Pero hay esto en la palabra de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, tenemos que domar nuestra lengua. Ahora, bendecir a las personas, declarar bendición, hablar bien de las personas. Y si no tenemos que hacer, pues no lo hagamos. Simplemente callemos. Cuidemos esa parte, porque por esa parte puede venir juicio a nuestras vidas y perder esa comunión, esa relación con Dios. Podemos dejar de hacer la voluntad de Dios, sí, por esa razón. Por la crítica, por el chisme, por la murmuración.
Ahí en el libro de Romanos dice esta palabra, mira, en el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Viene un juicio de Dios y Dios va a juzgar a cada uno. ¿Sí? De toda palabra ociosa que hable el hombre, de esa palabra tendremos que dar cuenta delante de Dios. ¿Cómo? Sí. De toda palabra ociosa que hable el hombre en esta vida, tendremos que dar cuentas un día delante de Dios. Tenemos que aprender, amados hermanos, personas, a educar nuestra lengua. A los caballos se les pone un freno, pero nosotros no podemos ser así. La naturaleza de un animal es que es bronco, sin entendimiento, no reacciona. Pero nosotros somos personas, somos seres humanos, creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios espera de nosotros que nuestra boca alabe el nombre de Dios, que con nuestros labios glorifiquemos el nombre de Dios, que de nuestros labios salga palabra de vida y no de muerte, palabra de bendición y no de maldición. No podemos con nuestra propia boca bendecir a Dios, pero con esta misma boca estar maldiciendo a los hombres. No se puede. El apóstol Santiago nos lo acaba de decir en su carta. No se puede. Pastor, pero ¿cómo puedo hacer entonces si a mí me cuesta? Es una de mis debilidades que yo tengo: juzgar, hablar mal, maldecir. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que cederle tu voluntad a Cristo. Él es el único que puede cambiar esa parte de tu vida. Es parte del tema que estamos mirando. Dejar que Dios nos guíe. Nuestros pensamientos, nuestra mirada, nuestros labios hablen bien. Que nuestros pies caminen de una manera correcta en el camino de Dios. Dejar de hacer lo malo. Hay bendición cuando hablamos bien. El hombre que habla bien comerá del fruto de su lengua. Hablas bendición, vas a recibir bendición. Pero si hablas maldición, hablas juicio, cuidado. Porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cegar. Nosotros debemos de hablar bien si nosotros queremos que hablen bien de nosotros. Porque si nosotros hablamos mal, pues alguien va a hablar mal de nosotros. Y eso no le gusta a nadie. Oye, ¿cómo que habló mal de mí? Pues ¿qué se cree o qué piensa? A lo mejor solamente estás cosechando lo que ya sembraste. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no podemos estar recibiendo juicio, condenación, maldición. No, debemos de estar recibiendo bendición. Bendición de Dios.
Tenemos nosotros que pensar en esto, amados hermanos. Por lo cual eres inexcusable. No hay excusa, no hay pretexto. Es que se me salió, es que no fue mi intención, es que no quise ofender, no quise lastimar. Eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 38. Nos dice algo muy importante. Nos habla del amor hacia los enemigos. Pero es que ¿por qué hablas mal? ¿Por qué juzgas? Es que usted no sabe lo que dijo, lo que me hizo. Ahora yo le voy a hacer lo mismo. Ahora yo también voy a hablar de él. Ahora yo le voy a hacer sentir mal. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta, mira. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¡Qué tremendo! Si alguien te dio una bofetada, ponle la otra. ¿Eso es fácil? Ya miramos el ejemplo de Jesús. Jesús sabía lo que le esperaba. Pero en ese momento de oración, de comunión con el Padre, dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley. Pero en el tiempo de Jesús viene para enseñarnos algo muy diferente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dijo Jesús? Amar a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Oye, ¿cómo voy a bendecir a alguien que me maldijo? Alguien que me ha hecho daño, alguien que me ha ofendido. Por culpa de tal persona, mi matrimonio, mi familia está así. ¿Cómo voy a bendecir a esa persona? Eso dice tu carne. Maldícelo, ódialo, aborrécelo. Eso dice el enemigo. Son pensamientos que el diablo pone en la mente del hombre. Por eso hay pleitos, por eso hay guerras, por eso hay familias destruidas, por eso hay familias desintegradas, por este tipo de cuestiones. Por un chisme, una familia se destruye. Por un mal comentario, la gente se aleja, la gente se separa. Tenemos que tener cuidado. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen.
y orad. No solamente hacer bien. Dios dice que ores por Él. ¡Ay, qué difícil! Pero esa es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios ha venido hablando desde el principio de toda la creación. Dios miró que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque todo designio de sus pensamientos de ellos era de continuo el mal, el pecado, aborrecer, odiar, matar, destruir. Pero viene Jesús y nos deja una nueva instrucción. No solamente bendecir al que te aborrece, sino ahora Jesús dice, orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si amas al que te ama, pues, ¿qué de bueno haces? No. Lo importante es amar al que te odia, al que te ha maltratado, al que te ha pisoteado. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios? Esto es lo que nos va a llevar a recibir la bendición de Dios. Por eso es importante entregarle nuestra vida a Dios, entregarle nuestra voluntad, que no hagamos lo que nosotros creemos que es correcto, que es justo. No, podemos equivocarnos. Tenemos que entregarle nuestra voluntad a Dios, todo nuestro ser, entregarle el control de nuestra vida y decirle: Dios, aquí te entrego el control de mi vida, en todas las áreas de mi vida. No he podido, no he sabido, Dios, pero sé que tú eres mi Dios, mi creador, y tú sabes, conoces mi condición, conoces mi necesidad, conoces cuáles son mis debilidades. Hoy te entrego mi vida a ti, Dios. Sé tú quien tomes el control y me dirijas para poder hacer yo tu voluntad y no hacer la mía. ¡Qué hermoso! En el libro de San Juan, capítulo 6, verso 38. San Juan, capítulo 6, verso 38. Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa es la voluntad de Dios. Jesús no vino para hacer su voluntad. Él vino para hacer la voluntad de Dios el Padre. Nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados por Dios para hacer su voluntad, ya no la nuestra. En el mundo hicimos lo que quisimos. Cuando estábamos sin Dios, lejos de Dios, hicimos lo que bien nos parecía. No podemos seguir con la misma actitud. Ahora tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Por último, quiero compartir
el Salmo 143, verso 10. El salmista entiende su condición. Él conoce. El salmista David reconoce su condición como persona, como hombre, como ser humano. Y dice ahí en el versículo 10 del Salmo 143. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Yo quiero hacer una oración en el nombre de Jesucristo, esperando en Dios que esta palabra nos ayude un poquito a mejorar, a tener cuidado en lo que hablamos, de cómo nos dirigimos a las demás personas. Tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, si es que queremos ver la bendición de Dios. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué hay tanta pobreza, tanta situación en mi vida? ¿Por qué lejos de ver la bendición de Dios veo pura tristeza, pura desgracia? Veo puro dolor, pura tristeza, dolor, enfermedad, cosas, situaciones. Quizás porque no hemos cuidado nuestra forma de hablar y hemos acarreado, hemos llamado la maldición a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos en bendición a través de guardar nuestra boca. Yo quiero orar en el nombre de Jesús. Padre, hoy te doy gracias por esta palabra. Y como decía el salmista David en este salmo, enséñame, Dios. Ahí donde está, levanta tu mano y dile: Dios, enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición, Dios. Pido tu bendición, pido que tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Toma el control de mi vida, Espíritu Santo de Dios. Vamos, ahí donde estás, dile: Dios, toma mi vida. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad a partir de hoy. Te pido que tomes el control de mi lengua, de mi boca. Que mi lengua, mis labios hablen bendición, no maldición. Quita de mí todo lo que no te ha agradado, Dios. Enséñame, Dios, ahora a hacer tu voluntad. Amarte, amar a mi vecino, a mi prójimo, amar a todas las personas, Señor, porque esa es tu voluntad. Bendecir a aquel que me ha maldecido, aquel que sé que me aborrece, poder amarlo, Dios. Ayúdame, Dios. Enséñame a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Hoy pongo mi vida delante de ti, Dios. Te entrego todo mi ser y pido, Dios, tu bendición, tu presencia, tu Espíritu Santo en mi vida, Dios, guiándome a toda tu verdad para vivir la vida que tú quieres que yo viva, vivir bajo esa bendición y no bajo maldición, Padre. Líbrame de juzgar, líbrame de acarrear condenación para mí mismo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a todas las personas y bendice a todas las familias. Llénalos de tu paz y de tu presencia y guíalos, Espíritu Santo, a toda bendición. Quita toda maldición, Padre, por causa de hablar mal y de juzgar, en el nombre de Cristo Jesús. Que nuestra lengua, nuestra boca sea educada para hablar bendición, para hablar el bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que esta palabra haya sido de bendición.
Recuerda, la palabra de Dios es poderosa, que puede cambiar y transformar tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.